ISA Intervial, conexiones que inspiran. Equifax, Powering the World with Knowledge y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Como todos los lunes, el Rat Pack es con entrevista. Entrevistada. Así es, entrevistada en este caso. Estamos con María Teresa González, que es la gerenta general, la CEO de Statkraft Chile. Es periodista y la primera mujer que fue country manager de esta compañía noruega, una compañía del estado de Noruega, considerada la mayor generadora de energía renovable en Europa, y en Chile está desde el año 2014. Buenos días, María Teresa. Muy buenos días, Angélica. Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, a ver, vamos a hablar del proyecto Los Lagos. Exactamente, porque Statkraft tiene proyectos hidroeléctricos, tiene proyectos eólicos, tiene proyectos solares acá en Chile, pero hoy día su principal dolor de cabeza es la nueva central Los Lagos, que está construyendo en el río Pilmaiquén. Claro, eso es en las comunas de Río Bueno, ¿no? Puyehue, por ahí. En la frontera de los ríos y de la región de los ríos y la región de los lagos. Exactamente. Justo ahí. Ya, y está prácticamente lista, pero no tiene fecha no saben cuándo van a poder empezar a operar esa central. ¿Qué pasa ahí? Así es. ¿Cuál es la historia, María Teresa? A ver, ¿cuál es la historia? Bueno, nosotros, como tú decías, tenemos una cartera de proyectos bien atractiva en el país. Tenemos más de 2 gigas de proyectos en 6 regiones. Y nuestra historia en Chile partió, como tú decías, en el año 2015, cuando compramos una empresa de capitales chilenos que se llamaba Empresa Eléctrica Pilmaiquén, en el río Pilmaiquén, con una central ya funcionando desde el año 2012, la central Rucatayo. ¿Una central de pasada? De pasada. Son centrales, las 3 son iguales, centrales de pasada de 52 megas, chiquitita, en un río que ya tenía otra central más previamente hace 70 años. Y además estos 2 proyectos tenían ya licencia ambiental aprobada. El río es un río que viene encajonado, por lo tanto poca huella ambiental, poca zona de inundación. Eran proyectos que para Statkraft, que es una empresa que tiene 130 años y que partió haciendo hidroelectricidad, por lo tanto es su core, eran proyectos muy atractivos. Y partimos la historia en el 2015, al poco andar Statkraft, que pretendía iniciar la construcción apenas llegando al país, se dio cuenta de que había conflictividad en torno a uno de los proyectos. Iniciamos, a pesar de que ya tenían una licencia ambiental aprobada, nosotros el año 2016 más o menos empezamos un proceso de participación voluntaria, ya ex post, digamos, RCA, para entender bien qué es lo que pasaba. Podrían habérselo evitado porque tenían las autorizaciones. O sea, podríamos haber partido construyendo el día después de comprarla, digamos. Pero decidimos entender mejor qué es lo que pasaba, especialmente porque es un territorio con alta presencia de comunidades indígenas, que para nosotros es de altísima importancia. Y después de un proceso de 2 años, hicimos un proceso de participación voluntaria, 400 reuniones con comunidades indígenas y no indígenas, descubrimos que uno de los proyectos, que se llamaba el proyecto Sorno, efectivamente tenía una afectación a un sitio de significación cultural mapuche-huilliche, y en consideración a los derechos de los pueblos originarios, nosotros ese proyecto decidimos no llevarlo adelante, y nosotros renunciamos voluntariamente a esa licencia ambiental y a esa inversión. Y además restituimos todos los derechos de agua al Estado de Chile. O sea, hicieron la pérdida ahí. Sí. Claro, se dieron los derechos. O sea, de los 3 que planeaban, había ya uno funcionando. Exactamente, había uno funcionando, operando perfecto desde el año 2012, sigue operando perfecto. Ya. Este otro, que era el que íbamos a empezar a construir primero, que era el proyecto Sorno, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente existía esta afectación a un sitio de significación cultural donde habita un espíritu tutelar para las comunidades huilliches. Y ese espíritu vive en un sitio que además es todavía propiedad legal nuestra, el sitio del señor Quintuante, y dentro de todas estas acciones que tomamos posteriores a este proceso de consulta, también ofrecimos restituir el sitio de significación cultural a las comunidades huilliches. Bueno, en ese mismo proceso también nos dimos cuenta que el proyecto Los Lagos, que era el tercero, de similares características, no tenía la misma afectación que sí tenía el proyecto Sorno, no tenía sitios de significación cultural, no tenía propiedad de tierras indígenas, y de hecho está en el medio de 2 fundos agroindustriales. Hicimos prospecciones arqueológicas y llegamos a la conclusión de que el proyecto tenía una condición distinta y por lo tanto ese proyecto sí lo podíamos construir. Iniciamos la construcción el año 2019 y desde entonces inició una oposición, yo diría, bien sofisticada por parte de 2 comunidades. Estamos hablando de una cuenca donde hay alrededor de 25 comunidades indígenas, pero 2 comunidades se opusieron al proyecto de forma muy, muy activa. ¿A qué te refieres con sofisticada?
con muchas acciones, mucho apoyo de ONGs, mucho apoyo legal, por lo tanto, iniciaron un sinnúmero de acciones legales, administrativas, y también hemos tenido, desde que iniciamos el proyecto, 23 ataques muy violentos al proyecto. Ya, hay que hacer una distinción ahí, porque la primera parte es perfectamente legítimo, una comunidad que se sienta afectada. Digamos. Toda la oposición es legítima, nadie tiene por qué estar de acuerdo con este tipo de iniciativas de inversión, y nosotros, obviamente, todo el que quiera hacer acciones legales, administrativas, está en su legítimo derecho. Pero en este caso, además, hemos tenido muchas acciones violentas y de alta violencia. Han atacado a nuestros buses de contratistas con armas de grueso calibre, han incendiado buses de contratistas, hemos tenido explosivos dentro del proyecto. Entonces, yo entiendo que se quejan también de que había mucha represión policial. Finalmente, después de todos estos ataques, nosotros contamos con una medida de protección dentro del proyecto, porque la Fiscalía determinó que efectivamente se requería una protección especial para esta iniciativa. ¿De Carabineros? De Carabineros. ¿No han contratado ustedes guardias armados? No, ni una posibilidad. Bueno, ese era el contexto. Y dentro de las acciones legales... Un segundo, esto no impidió que siguiera construyéndose, siguió avanzando, pese a todo esto, siguió avanzando. Seguimos avanzando, una central que debería haber estado lista el 2022. Ya. Seguimos avanzando y en algún minuto se encontraron hallazgos arqueológicos, unos restos de cerámica y lítico de 3-4 centímetros. Y como sucede en estos casos, que es muy habitual en los proyectos de inversión, nosotros resguardamos las áreas y pedimos al Consejo de Monumentos Nacionales un permiso que se llama de caracterización y luego permiso de rescate. Para eso, estas comunidades impusieron también acciones legales, primero administrativas, fueron a preguntar al Ministerio de Desarrollo Social, fueron a preguntar al Consejo de Monumentos Nacionales pidiendo que se hiciera una consulta indígena. Las instancias administrativas dijeron que no correspondía hacer una consulta indígena, luego fueron ¿Consulta indígena por el hallazgo? Para el permiso, para el otorgamiento de esos permisos que son completamente habituales en todos los proyectos. A raíz del hallazgo. Exactamente. Ya. No una consulta indígena para el proyecto. No, ya, para ese permiso. Para que se hagan una idea, el proyecto Los Lagos ha tenido que gestionar 92 permisos sectoriales, porque además es un proyecto birregional, entonces el mismo permiso que tú sacas en un lado tienes que sacarlo en la otra región. Okay. Este es un permiso de los 92. Ya. Hablemos de permisología. No. Es que en el fondo a eso queremos ir. O sea, aquí está de fondo eso, que es mucho más estructural que el proyecto Los Lagos, y eso es lo que nos preocupa. Finalmente, la Corte Suprema, la tercera sala de la Corte Suprema. Esto termina en la tercera sala de la Corte Suprema. La famosa tercera. Famosísima, que accede a la petición de estas dos comunidades y ordena la realización de una consulta indígena, con lo que nosotros no tenemos ningún problema. Ya llevamos 2 años en proceso de consulta, nosotros no nos provoca ningún problema la consulta indígena en sí. Porque la consulta indígena no detiene la construcción, digamos. No, porque los hallazgos están en la zona del reservorio. ¿Ya? Están justo en la zona del reservorio. Entonces, en las obras, ahí no tuvimos problema, pudimos seguir. Y esta consulta indígena, el problema que sí tenemos es que fue decretada el año 2021. Van a ser 3 años. Y la consulta recién empezó en noviembre del año pasado. O sea, porque 2 años. La consulta no lo organiza la empresa, la tiene que organizar el Estado, ¿no? Es el Estado. Nosotros no tenemos ni una participación en el proceso. Es entre el Estado y las comunidades indígenas. Partió en diciembre del año pasado. Y llevamos a esta altura una etapa de un total de 5, y esa primera etapa fue suspendida. Y hoy día no tenemos ninguna idea de cómo continúa el proceso, cuándo se retoma y cuánto va a durar. Porque primero viene la consulta sobre la consulta. La consulta sobre el permiso. Claro, no, pero tienen las consultas indígenas un primer proceso que es son una 5 consulta etapas. sobre cómo se hace la consulta. Exacto, son 5 etapas. Y llevamos... A 3 años de dictado el fallo, llevamos una etapa que está suspendida de un total de 5. ¿Y está suspendida hace 2 años? No, está suspendida desde hace un par de meses. Porque empezaron la primera etapa y la dejaron ahí inconclusa. Ahora, mientras tanto siguen construyendo. La central está a punto de... las obras civiles ya están prácticamente terminadas. Estamos ahora en todos los trabajos electromecánicos, pero ya a principios del próximo año esa central va a ser un activo completamente terminado, disponible para generar energía limpia en una zona que además está súper estresada desde el punto de vista de la generación de energía, con precios altos. Entonces, la verdad es que es
hay algo que no se entiende. Antes de seguir profundizando en eso que no se entiende, ¿esta consulta indígena es con las mismas comunidades que están reclamando o la consulta indígena abarca a las 25 comunidades? Abarca a todos quienes quieran participar en el proceso y se sientan de alguna forma interesados en participar en el proceso. Entonces están las comunidades que pidieron la consulta, pero también hay otro grupo grande de comunidades que son del territorio y que efectivamente habitan ahí. Me dicen, o sea, una cosa que he escuchado comentar es que se están trancando varias consultas indígenas, sobre todo en el sur, aparentemente porque no hay acuerdo económico entre quienes tienen que realizar, o sea, no hay acuerdo entre el Estado y quienes tienen que realizar la que se quiere contratar para llevar la consulta, porque consideran que les pagan muy poco, porque es un trabajo, digamos. Claro, porque es un trabajo igual desafiante además. A nosotros, por lo menos en ese sentido, no hemos tenido información de si ese ha sido un tema, no. Aquí más bien ¿Quién paga? ¿Paga el Estado? El Estado lleva todo el proceso y paga. No le interesado, no ustedes, digamos. No. Nosotros en algún minuto, porque el Consejo de Monumentos Nacionales dijo que no podía realizar la consulta y cumplir con un fallo judicial al final, porque no disponía de recursos. Nosotros ofrecimos fondos ciegos, que es una práctica que se usa en otros países, pero no los aceptaron. Ellos son los que financian todo. Pero el tema es que este proceso que debiera durar, de acuerdo a la normativa chilena, 120 días, tiene hoy día un timing que nosotros desconocemos y vamos a tener un activo que ya es kafkiano, digamos, completamente construido, que cumple con todos los permisos, que tiene su licencia ambiental. Como les decía, tuvimos que gestionar más de 90 permisos y estamos detenidos por esto con unas pérdidas que son gigantescas para la compañía. ¿Y sin esto no van a poder operar? No. Estamos con María Teresa González, que es gerente general, la CEO de Statkraft, Statkraft Chile, que es la responsable de este proyecto hidroeléctrico Los Lagos, que es lo que estamos comentando. Ya, porque en el caso de la primera central que pensaban construir, que era Osorno, se dan cuenta que hay un sitio de significación para las comunidades y ceden los derechos de agua y dicen no seguimos adelante con este proyecto. ¿Qué pasó en este caso que no ha habido posibilidad de, o sea, las comunidades no se han podido poner de acuerdo? ¿Qué están pidiendo las comunidades? Las comunidades que se oponen al proyecto lo que piden es que el proyecto no exista. Entonces es bien radical, digamos, porque y el proyecto ya existe. Que son estas dos. Exactamente. Estas dos comunidades. Exactamente. Y hay otras comunidades, también está en disputa este sitio de significación, entonces además se enreda un poco más el proceso porque hay un conflicto entre las comunidades. ¿En qué sentido? Porque están las comunidades del territorio que son las devotas de este sitio de significación cultural, también están participando, pero se sienten, ellas lo que argumentan, y de hecho escribieron una carta al diario la semana pasada, al Diario Austral, diciendo que se sienten violentadas al estar en el mismo espacio, porque hay tensión en este proceso, y por lo tanto lo que quieren es que se separen las reuniones en el fondo. ¿Se sienten violentadas de estar en el mismo espacio con las otras comunidades? Exacto, sí. Entonces, ¿estas comunidades han estado siempre ahí, viviendo ahí? A ver, lo que nos refieren las comunidades lepuneras, que se llaman, que son las devotas de este sitio de significación, es que ellos las consideran comunidades que son externas al territorio. Ellos viven hoy día ahí, pero las comunidades del territorio las consideran comunidades que vienen de afuera. O sea que son advenedizas que llegaron después, digamos. Ahí, exactamente, eso es lo que refieren las comunidades tradicionales, digamos, del territorio. ¿Y ustedes cuando compraron, o sea, cuando llega Statkraft en 2015 y compra, no se dieron cuenta del problema que estaban comprando? ¿Qué pasó ahí? Porque le compraron unos chilenos que ya operaban ahí. Que ya operaban, exactamente, y eran proyectos que tenían su licencia ambiental y por lo tanto también habían tenido procesos de participación, se hizo un proceso de due diligence, que claro, son procesos bastante acotados en tiempo, por lo tanto probablemente habría que haber profundizado un poco más, claro. Exactamente, y por eso también nos tomamos el tiempo ex post de efectivamente entender lo que pasaba en el territorio, entendiendo que cumplían con todos los derechos para poder haber hecho el proyecto en su minuto apenas llegaron. Este es un caso muy bueno porque lo que ocurre es que hay demasiadas iteraciones. Lo hablamos con el ministro de Economía el otro día, el lunes pasado, la semana pasada. Exacto, que hay demasiadas iteraciones, o sea, esto va y vuelve y luego vuelve y entre medio, si aparece una comunidad nueva, también tienen que hablar con esa comunidad, ¿o no? Sí, ahora yo creo que... Eso es lo que ocurrió en el norte, en Central Paposo, a propósito. Sí, y yo creo que ahí hay un tema bien estructural y bien profundo, y eso también es lo que nos convoca contando un poco este caso, que ha sido que es como bien emblemático. Pero hay una cosa que revisar en Chile, claramente, y yo aplaudo el proyecto del ministro Grau de permisología, creo que va a introducir mejoras, pero es algo mucho más profundo, y yo creo que aquí necesitamos un acuerdo muy importante y transversal entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, para ver cómo hacemos para efectivamente desarrollar todas estas
inversiones, Chile debería haber sido top one en desarrollo de energías limpias, en hidrógeno verde, pero si no hacemos este acuerdo transversal de cómo lo vamos a hacer, es bien difícil que nosotros podamos cumplir con las metas que ya nos impusimos. Se supone que tenemos que descarbonizar la matriz al 2040 y ser carbono neutral al 2050, pero para eso se necesita una cantidad de proyectos gigantesca. Tú tienes que reemplazar 5 gigas de carbón por 15 de energías renovables, solar y eólica. Eso es una cantidad de proyectos enorme. Y si estamos con todo este problema, y si la permisología no nos ayuda, y si el Estado no se moderniza de cara a poder hacer frente a esta transición energética, es bien difícil que podamos hacer estas inversiones. Y hay cosas como, efectivamente, por ejemplo, la participación muy temprana, pero de alguna forma también acompañada por el Estado. Nosotros lo hacemos en los proyectos, pero es un proceso también voluntario. En los proyectos del norte nosotros involucramos a las comunidades desde la etapa cero, y así como el proyecto Solar Parina que estamos desarrollando en el norte, por ejemplo, nosotros lo rediseñamos completamente por un proceso de participación con las comunidades donde nos dijeron que les preocupaba que pudiéramos afectar una huella tropera. Nosotros rediseñamos ese proyecto completamente y lo redujimos significativamente en escala antes de ingresar al sistema de evaluación. Pero eso hoy día es un proceso que es voluntario de las empresas. Y ahí ya debería haber un acompañamiento del Estado para que después los proyectos no sean revisados en una etapa en que ya es muy difícil introducirles modificaciones. Claro, porque yo le he escuchado este argumento, por ejemplo, a Matías Azun de Greenpeace, muchas veces, que es que cuando hay problemas con las comunidades, normalmente es porque las empresas no se han preocupado oportunamente de dialogar con las empresas, no han explicado las características del proyecto, no han compensado en los momentos adecuados. Aparentemente ustedes hicieron lo contrario. Así es. En estos proyectos ya los compramos con el proceso de evaluación ya terminado. Ya hecho, claro. Pero en los proyectos que empezamos desde cero, la participación es desde el minuto cero y es participación incidente, que eso al final también es bien importante porque las comunidades al final se aburren de que las llamen a participar. Claro, una y otra vez, pues tienen razón. Obvio. Y si después además esa participación no tiene ninguna incidencia en los proyectos, tampoco sirve. ¿Y qué dicen los noruegos en Noruega sobre esto que está pasando acá en Chile? Es bien difícil explicarle a un inversionista extranjero lo que ha pasado en este caso y sobre todo que no hayan certezas. Y eso es lo que más daña y yo creo que está haciéndole un daño muy grande a la inversión en nuestro país y especialmente a este tipo de inversiones que son las que deberían tirar el carro del desarrollo sostenible de Chile. Chile tiene los mejores recursos del mundo para hacer energía renovable, tenía estabilidad, era un país que era chiquitito pero seguro y eso ahora está bien en cuestión y los noruegos no lo entienden. ¿Pero eso qué significa? Estamos con María Teresa González, que es la gerente general de Statkraft. Que no haya certeza, en este caso en particular del proyecto hidroeléctrico Los Lagos, si la consulta indígena sale mal para ustedes, por decirlo así, ¿podrían no funcionar la central? Así es. Es más, hay algo que nos preocupa mucho, que ha estado saliendo como petición de las comunidades recurrentes, y es que ellos están pidiendo que los restos arqueológicos, que insisto, son pedazos líticos y cerámicos pequeñitos, que habitualmente en los proyectos eso tiene, desde el punto de vista normativo, un track que es bastante conocido por todos quienes desarrollamos proyectos, y normalmente uno pide estos permisos, después se rescatan con arqueólogos y se disponen en museos en Chile. Eso es lo que pasa. Estas comunidades están pidiendo hoy día que los restos se resguarden in situ. Eso significa que no pueden ser removidos. Exactamente. ¿Y eso significa entonces? Y eso es un precedente que sería nefasto no solamente para este proyecto, sino que sentaría un precedente muy malo. ¿Qué significa, ¿qué significa para ustedes si dicen si tiene que ser in situ? ¿Qué implica para la operación de ustedes? No puede operar la central. Y quedaría un activo construido. ¿Cuánta plata eso? ¿Cuánto les costó? La inversión original eran $180 millones. Hoy día nosotros solamente por este atraso producto del no otorgamiento del permiso del Consejo de Monumentos Nacionales tenemos un sobrecosto de $50 millones. O sea, vamos en 230. María Teresa, tú llevas trabajando en el tema como relacionamiento comunitario y permisos desde hace ya más de una década, 15 años, o sea, llevas varios años antes de llegar a ser gerente general de la empresa. ¿Cuándo hay algún momento de quiebre o solo se fue incrementando? ¿Qué pasó? Yo creo que es un proceso que uno también ve en otras partes del mundo. ¿Sí? Lo que sí tiene que haber es
consenso respecto a qué es lo que quiere el país. Y en este caso, y ahí es donde las cosas fluyen mejor o fluyen mal, como está ocurriendo en Chile. Y no solamente lo digo, incluso no solamente por los proyectos de energía, lo que le pasó a Google, lo que le pasó a la central Paposo en el norte de Colbún, daña muchísimo la inversión. Y lo que uno ve en otros países, efectivamente la conflictividad ha aumentado y uno tiene que hacer demasiados proyectos. Yo les decía recién, la escala de proyectos que uno tiene que hacer para esta transición energética es gigantesca. Por lo tanto, si no nos sentamos a conversar sobre ordenamiento territorial, cómo mejoramos las capacidades del Estado para entregar los permisos que se requieren, vamos a perder una oportunidad gigantesca en este país. Ya, pero hay un... allá. Cómo el Estado otorga los permisos, se supone que el proyecto de permisología del ministro Grau va en esa línea. Los dos proyectos, el de ambiental y el de economía, van en esa línea, que entiendo que ustedes están más o menos de acuerdo. Van en esa línea, pero no todo es normativo. Al final uno ve que hay mucho que hoy día podrías hacer, en este caso, y por eso contamos el ejemplo del Centro de los Lagos. De criterio y voluntad, digamos. Es criterio y es voluntad. Hoy día no hay nada normativo aquí que esté impidiendo que se entreguen esos permisos como debieran haber sido entregados. Pero el otro día le leí a Daniel Fernández, que estaba en el tema de los puertos. Él decía, este es el único país del mundo donde uno empieza con un proyecto aprobado y hay distintos momentos en que se puede judicializar y se puede... En instancias, y eso es algo que es muy difícil explicarle. Y eso es lo que habría que eliminar de alguna manera, ¿no? Mira, yo vengo llegando de Brasil, justamente tuve que ir a una reunión con el directorio a explicarles esto, que es muy difícil, y yo le preguntaba a mis colegas de Brasil, porque en Brasil estamos realizando muchísimas inversiones que salen, como decimos nosotros, on time, on budget, o sea, en tiempo y en presupuesto. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia en Brasil es que ha habido una conciencia y voluntad política transversal desde Bolsonaro hasta Lula de que van a priorizar estos proyectos. Los estudios de impacto ambiental se demoran 6 meses. Y no hay judicialización después. O sea, el inversionista tiene certeza de que si cumplió... Hoy, aquí no se trata de bajar los estándares, ni de saltarse pasos, ni procesos. Y nosotros somos los más interesados en resguardar el medio ambiente. Pero tiene que haber predictibilidad y tiene que haber certeza. Si no, es imposible. Y el país se va a perder una oportunidad gigantesca. Y esa certeza se da en la medida en que no hay judicialización después de que se pasan determinadas etapas, digamos. O sea, que no se vuelve atrás. Cuando tú ya tienes una licencia ambiental, se supone que el proceso debiera ser suficientemente robusto. Ahora, también es cierto que en Chile el marco regulatorio es bien prescriptivo, es muy poco flexible. Y entonces, también es una diferencia con Brasil, que hay más instancias de revisión donde uno puede hacer ajustes a los proyectos y eso también no es evita. Exactamente. Y eso también. Y yo creo también que es súper importante la participación muy temprana de las comunidades en etapas muy incipientes de los proyectos para poder al final hacer proyectos que sean armónicos con los territorios y con las comunidades. ¿Y qué van a hacer? Porque ya, yo veo, están difundiendo lo que está pasando, están contando para que esto como que la opinión pública lo conozca, pero ¿qué va a hacer la empresa frente a esta situación? ¿Van a acudir a instancias internacionales? Hemos evaluado absolutamente todo. Nosotros creemos que lo razonable sería que pudiéramos resolverlo aquí y hemos tenido decenas de reuniones con distintos ministerios, autoridades, para ver cómo lo resolvemos, porque hoy día lo que nosotros esperamos es simplemente predictibilidad en tiempo. ¿Y qué pasa en esas reuniones? Porque supongo que se han reunido en algún momento con el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Qué Todos pasa? los meses. Hoy día simplemente no tenemos respuesta. Les preguntamos, bueno, ¿cuándo van a retomar el proceso? No tenemos ni una respuesta. Y eso es lo más grave, porque al final queremos cooperar, queremos ayudar a que el proceso salga lo mejor posible, que cumpla los estándares internacionales, pero si no tenemos ni una certeza... ¿Y el Consejo de Monumentos Nacionales sabe hacer consulta indígena? Bueno, ese fue otro problema, es que nunca ha hecho una consulta indígena. Este es un proceso que no tiene precedentes. Es primera vez que se ordena una consulta indígena para esto. Y otra cosa que me apuntan acá en mi WhatsApp colaborativo. Todos estos sobrecostos, que el proyecto iba a costar 180 millones, ahora cuesta 230, que toda la demora, todos esos costos finalmente se traspasan al precio de la energía, ¿no? O sea, a la medida en que tú no tienes proyectos a disposición, evidentemente eso afecta el precio para las personas. Pero cuando ustedes entran al sistema, ¿entran más caro? Es que entran. No, esto la energía... claro, tiene un... En el fondo no es que por este proyecto va a ser va a subir, digamos. Nosotros no vamos a vender la energía más cara porque el proyecto se demoró. No, pero la van sí a vender al precio del mercado, digamos. Efectivamente, pero al final
si tú empiezas a retrasar proyectos, vas a tener energía más cara, si no hay suficiente energía a disposición. Y les insisto, este es un punto en el sur de Chile donde hay mucho estrés desde el punto de vista de la generación. Entonces, tener una central que cumple con todos sus permisos, un activo cualquiera sea, que cumple con todos sus permisos, que está disponible para inyectar energía limpia, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y de verdad es mucho más profundo que solo este proyecto. Yo ¿Tienen creo un que deadline ustedes? ¿Un autoasignado? no, nosotros, como te digo, terminamos de construir este proyecto ahora a principios del próximo año, ya está listo. Y evidentemente nosotros además tenemos compromisos comerciales relativos a este proyecto, por lo tanto esto debiera terminarse. O sea, ya. tienen vendida la energía. Claro, claro. Y lo último, María Teresa, esto es como, ¿les está pasando solo? Yo sé que no les está pasando en otras partes de manera tan grave como lo que está pasando en los lagos, pero ¿les está pasando en otras partes este tipo de problemas? Digo, en los otros proyectos que tienen en Chile, ¿o la anomalía es lo que está pasando en los lagos? Yo diría que los lagos es un caso bien extremo, pero yo llevo hartos años en proyectos y uno ve un deterioro más o menos significativo en cómo se pueden desarrollar proyectos de inversión en Chile. Y esto lo vemos, y insisto, lo vimos con Google, lo estamos viendo con lo que le pasó a Colbún en el norte, y es una muy mala noticia para el país, de verdad, porque recuperar esa confianza de inversionistas, insisto, nosotros en materia de energías renovables, Chile debiera ser el paraíso de los inversionistas de afuera, y tenemos a todos los actores internacionales que decir con hidrógeno verde, por ejemplo en Magallanes, que también están empezando a tener problemas. Y esos proyectos son enormes, así que ahí sí que se van a requerir las inversiones son gigantescas, pero insisto, aquí se requiere un acuerdo público-privado muy importante si es que efectivamente queremos tomar la oportunidad de ser los reyes de las energías renovables y de la transición energética. Eso requiere un acuerdo público, privado y con la sociedad civil también. María Teresa González es la gerente general, la CEO de Statkraft Chile, la responsable de, entre otros proyectos, el hidroeléctrico Los Lagos, que está atrasado por una demora del Consejo de Monumentos Nacionales y una consulta indígena pendiente. María Teresa, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.